Pues la oposición no levanta, no levanta ni levantará, es más, cada vez se hunde más, tiene que ver con algunos aspectos, con algunas cosas que han hecho y siguen haciendo. y, y bueno, acompáñenme porque vamos a hacer un análisis de por qué no levanta y no levantará, ¿eh? Vamos a ver por qué y vamos a tener ejemplos muy claros de qué es lo que les está pasando a estos opositores. Acompáñenme. Y bueno, pues sí, efectivamente la oposición no levanta, no levanta, y como dijo don Teofilito, pues no levantará, ¿eh? A cómo va las cosas, dudo mucho que lo logre. Vamos a ver este análisis que me parece muy interesante, que maneja Álvaro Delgado, y lo vamos a comentar. Las élites política, económica, intelectual y mediática de México han invertido demasiado para tan pobres resultados. Andrés Manuel López Obrador llega a los 41 meses de gobierno con una aprobación oficialmente superior a la que tuvieron en el mismo lapso Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, pero también con un partido que, y eso es importante, fíjense, con un partido que aplasta casi por completo a toda la oposición junta. Y hay que decir esto, y es interesante porque dice mucho la oposición que es el efecto López Obrador y que Morena no es nada sin López Obrador. Pues la verdad es que Morena los está aplastando. No es nada más la popularidad del presidente, sino que también es la fuerza y la contundencia que tiene el partido, que los tiene completamente en la lona, por completo aplastados a toda esta oposición. Los resultados de la encuesta, y fíjense, es la encuesta del Reforma, que es el diario más de derecha y más de parte de los opositores que podemos pensar, parte del Universal, etcétera, pero generalmente el Reforma es el más opuesto que puede existir de los medios en contra del presidente y a favor de la derecha. Pues los resultados de esta encuesta del diario Reforma son devastadores para la coalición Va por México, que es la que liderea, manipula, tutorea, o como se puede decir, maneja, mangonea el magnate Claudio X González, sobre todo porque el grupo periodístico propiedad del regiomontano Alejandro Junco de la Vega es el favorito de las élites que construyeron y que guían el plan para combatir en todos los frentes al proyecto del presidente López Obrador. Los únicos ganadores del proyecto de derrumbar a López Obrador son, en este caso, los consultores como Antonio Solar Reché, a quien el priista Alejandro Moreno pagó 2.5 millones de dólares en la elección de Campeche, que de todas formas terminó en derrota el año pasado. Pero pues él ya ganó bastante, le pagó bastante Alejandro Moreno para tratar de ganar Campeche y pues ni así. Estos consultores ganan bastante, aunque sus resultados pues no son muy alentadores para quienes les pagaron tanto. En fin. Pero hay otros también que cobran cifras iguales, como Hugo Scherer, Gisela Ruba, Pedro Torres y Alejandra Sota, a quien, por cierto, la priista panista Carolina Villano acaba de despedir en Hidalgo y solo la acoge la alcaldesa Lía Limón, alcaldesa de la Ciudad de México, también panista, para pues tenerla de asesora, de consultora, pero no les sirve, no les funciona, porque ellos son los que no sirven. Independientemente de consultor o consultora que tengan, no les va a funcionar porque ellos están desacreditados completamente en el basurero de la historia. La negativa a apoyar la reforma eléctrica del presidente fue la gota que derramó el vaso, de un vaso que ya estaba completamente derramándose. Terminaron completamente tronados, derrotados, y va a seguir esta derrota porque ellos no aprenden.
no aprenden que tienen que estar del lado del pueblo y siguen estando del lado de los intereses de las minorías rapaces, corruptas, de los potentados que no querían pagar impuestos, que quieren beneficiarse de los impuestos de todos los mexicanos, y pues así les sigue yendo y les va a seguir yendo. En la coalición del PRIAN hay rechinar de dientes a 3 semanas de las elecciones de gobernador en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, en cuyas 4 últimas aventaja claramente, pero muy claramente, la coalición de Morena. Ya es una victoria muy cantada, en buena medida empujado, ya lo sabemos y lo mencionamos hace un momento, por el respaldo popular que tiene el presidente López Obrador en esos mismos estados. Reforma, periódico, registra en su encuesta publicada este domingo una aprobación de 62% al presidente de México, 4 puntos más que en diciembre. Pero hay otras empresas que le otorgan una aprobación mayor, porque, insisto, se trata de Reforma, que es su principal archienemigo, el medio periodístico contrario totalmente. Imagínense, si ellos le dan 62%, pues está sesgado esos datos del lado de la popularidad. Ellos, es entendible que le bajen un poco la popularidad de la cifra real. La cifra real estaría por encima, y la internacional Morning Consult lo coloca como el segundo mejor jefe de gobierno y de estado del mundo, con un 68%. Hay cifras que ya lo colocaban ahí mismo con un 71%, por debajo solamente del presidente, primer ministro de la India. López Obrador llega así a su mes 41 de gobierno, con una aprobación mayor a la de sus antecesores, si se considera el ponderado de encuestas de Oráculos, que suele incorporar firmas tan desacreditadas como GEA-ISA. Y a pesar de estar desacreditadas, pues le dan muy buenos datos siempre al presidente. Aún así, a los 41 meses en el cargo, López Obrador supera con su 62% de Reforma la aprobación a sus antecesores que ya les mencionamos: Peña con 31%, Calderón 57%, Fox 54% y Zedillo 59%. La encuesta de Reforma de preferencias electorales de este lunes arroja también cifras que han enfurecido completamente a la oposición, mientras que Morena, fíjense, crece de 45% a 47% de diciembre a mayo de este año, diciembre de 2021 a mayo de este 2022. El PAN cae nada menos que de 20% a 19%, y el PRI de 19% a 18%. Aunque el partido Movimiento Ciudadano, según sus encuestas, según sus datos de Reforma, crece de 5 a 6%, que es un pequeño aumento, pero bueno, aumento al fin, y que es muy mínimo como partido comparado con el 47% de Morena. Pero lo que sí es trascendente es que ni sumados, y repito, insisto, datos del Reforma, ni sumados los 3 partidos, y digo 3 porque el PRD ni siquiera lo registran en esta encuesta, estos 3 partidos, es decir, incluyendo al separadito Movimiento Ciudadano, que no está muy claramente con la coalición, incluidos esos 3, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, ni juntos logran un empate con Morena. No les alcanza, están muy bajos. En la carrera presidencial, según la encuesta de Reforma, los prospectos de proyecto de López Obrador dominan también para la continuación, digamos, de este gobierno, de Morena, digamos, en el próximo gobierno. 34% tiene el canciller Marcelo Ebrard y 33% Claudia Sheinbaum. Pero los de la oposición no despuntan, es decir, la Márgara Zavala, la diputada Iberdrola y esposa de Borolas, tiene solo un 14%. Un punto más que el escapado, huido Riquín Canallín. Samuel García 8%, Alfredo del Mazo 7%, y en el sótano Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, con un apenas 6%. Increíble. Las magnitudes de las diferencias en cuanto al porcentaje de aprobación que tienen, o de popularidad, o de lo que sea, de estos políticos que están aspirando a ser candidatos a la presidencia, dejan completamente libres en la carrera a los aspirantes por Morena, en este caso 2, Marcelo y Claudia, muy por encima de los demás, de cualquiera que quieran elegir los opositores.
Pero resulta muy curioso también que la encuesta de Reforma coloca al alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas con un increíble, ya lo hemos mencionado en un video anterior, 26%. Lo cual, por cierto, es ridículo porque no suma el 100% de las preferencias, sino el 158%. Ahí se ve claramente la mano negra. Es obvio que quieren colocarlo, quieren impulsarlo, quieren meterlo en la carrera presidencial de manera artificial, porque el muchacho que ahora salió un video en donde está borracho, que no sé si ya lo vieron, pero es interesante, se comunicó con el Cabildo de Monterrey, donde él gobierna, desde un bar en Nueva York, en claro estado de ebriedad. ¿Para qué se comunicó? ¿Para qué participó en esa sesión de Cabildo en ese estado? Y desde Nueva York, cuando a Monterrey le hace falta agua y tiene la crisis más terrible de agua y también la crisis más terrible de feminicidios que podamos siquiera imaginar. Pero bueno, lo quieren impulsar, lo quieren meter artificialmente con un porcentaje de popularidad que nadie ni ellos mismos creen, para que lo vayan creyendo la gente, según ellos, que está entre los aspirantes cerca de los punteros, lo cual es absurdo. Ya lo vemos con ese 158% que no suma. El caso de Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, es muy especial. En diciembre, con apenas 4 meses en ese cargo, fíjense, su primer cargo, y un gris completamente, un desempeño espantoso como diputado local, es lo único que había sido antes, diputado local de Nuevo León, no había gobernado nada antes. Reforma lo colocó prácticamente, como les decía yo, en empate con Sheinbaum y con Marcelo Ebrard, lo que hizo que el hijo del candidato presidencial priista del mismo nombre, asesinado en 94, fuera incluido, como les dije, en las encuestas como, en otras encuestas, no nada más en esta, en otras encuestas como presidenciable. Hace 5 meses Ebrard tenía 31% y Sheinbaum 30%, por 27% de Colosio, y ahora tiene 26%, mientras que el canciller subió a 34% y la jefa de gobierno a 33%. Por lo que el regiomontano es el más competitivo desde el punto de vista de Reforma, que decirles, aclaramos, es el más competitivo de la oposición. Lo quieren manejar como el candidato de la oposición, si es que se uniera Movimiento Ciudadano con el PRIAN, cosa que hay que ver si los panistas se dejan, hay que ver. Aunque su partido tenga como solo 6%, ahí es donde está la discrepancia, ¿no? El partido Movimiento Ciudadano tiene 6% de las preferencias comparativamente al 47% de Morena. ¿Cómo es posible que el candidato supuesto que va a ser el de Movimiento Ciudadano, de todo parece, tenga entonces un porcentaje tan alto cuando su partido no pinta para nada y tiene solamente gobiernos en Monterrey, el estado de Nuevo León y el estado de Jalisco? Importantes, no hay ningún otro estado. El plan de Dante Delgado ya es sabido, que Colosio sea el candidato presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD y del Movimiento Ciudadano. Ese es el plan de Dante Delgado, al menos es lo que Dante pretende. Exactamente las mismas fuerzas que Claudio X González reunió en su mansión de las Lomas de Chapultepec desde marzo de 2020. El problema más serio que enfrenta la oposición, sin embargo, es que no ha derrumbado políticamente a López Obrador, el líder del proyecto que combaten, pese a la durísima pandemia, la violencia en muchas zonas del país, las corruptelas supuestas, las ineptitudes a veces criticadas y errores del mismo gobierno, que sí los hay, pero que no son graves, pero sí los hay. Pero además, la coalición que lidera consolida su fuerza. La coalición de Morena, el PT y el Verde está consolidando su fuerza, a diferencia de la oposición. Y también pese a sus conflictos que se agudizarán, lo vamos a esperar, estamos seguros de que se van a agudizar como parte de la disputa presidencial. El PAN va a querer tener su candidato, Movimiento Ciudadano querrá el suyo, y no creo que se dejen el PAN de que Luis Donaldo Colosio sea su candidato. No creo que lo acepte. Y yo no sé el PRI, creo que el PRI ya está desdibujado por completo y va a aceptar lo que el PAN diga. En fin, ya veremos. La encuesta de Reforma tiene un dato muy relevante para la disputa por México que está en curso. A la pregunta de si lo mejor, fíjense, si lo mejor para el país es que gane un candidato que dé continuidad al proyecto de López Obrador, la respuesta es de 65%. El 65% de la gente, y eso es, insisto, el Reforma lo dice, mientras que lo contrario, o sea, la gente que no quiere que continúe el proyecto de la Cuarta Transformación, solo son el 25% de los mexicanos. Según la Reforma.
Imagínense nada más cómo están de derrotados. Si Claudio X González está furioso, pues habrá que entenderlo. Y si todavía no creen, bueno, las encuestas lo dicen, incluso les digo las de Reforma, imagínense cómo estará la realidad en el pueblo. La mayor parte del pueblo repudia a la oposición, la repudia en serio. Y aquí tenemos un caso muy claro en donde se ve cómo les va. Sí. ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena! ¡Manchadas de sangre! ¡Son unos que... Bueno, esto fue para terminar este video, que da mucha risa porque, bueno, ahí está Marco Cortés, no le quedó más remedio que sonreír, pero por dentro debe haber estado furioso, llorando a mares, como vieron. Imagínense, en un meeting de ellos, en una reunión de ellos, ahí sale gente que apoya a Morena, que los repudia, que les dice hasta lo que no tienen cara para presentarse ante la sociedad, no pueden estar ni siquiera en una plaza, en un lugar público, porque hay este tipo de casos en donde llegan y los insultan, los corren. Hay muchos ejemplos, este es solamente uno que es chusco, pero en realidad hay muchos ejemplos de lugares en todo el país en donde ellos están haciendo campaña y la verdad les va como en feria, les va mal, en serio mal, truenan completamente, increíble. Pero bueno, se los dejo aquí de colofón para que termine este video de estos que están ya electoralmente y claramente moralmente derrotados. Es triste que no tengamos una oposición digna en México, debería de haberla, pero la oposición está de veras muy mal. Debería de desaparecer y que se creara una oposición distinta, digna, que no fuera corrupta y que luchara por sus causas como sea, de manera honesta, y tuviera ideas, tuviera propuestas que no existen en la oposición. Lo único que pretenden es vender al país, regalarlo, entregarlo a los extranjeros y pues así les va. Bueno, gracias por estar en este video, espero que les haya gustado la información que se presentó aquí. Nos vemos en el próximo, denle like si les gustó, compartan con toda la gente para que esta información llegue al mayor número de gente posible. Suscríbanse por favor, para que aumentemos el alcance de nuestro canal. Y una vez que lo hayan hecho, ahí abajo al lado derecho van a ver la campanita, actívenla para que les llegue cada uno de los videos, la notificación cuando se estrena, y ustedes puedan verlo precisamente durante el estreno que se está dando los videos. Y pues nos vemos, no me queda más que agradecerles, saludos a todos, muy buen día, hasta luego, bye bye.